Creo que he estado en alguna charla que has impartido. Vale. Buenos días, soy Mariola Diz, soy del área técnico de la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de la Comunidad de Madrid, FAFAL. Doy la bienvenida y las gracias por estar aquí a todas las personas asistentes a esta charla abierta que organiza FAFAL y que va a impartir la Fundación Aequitas, que tan amablemente ha accedido a colaborar en la organización de este encuentro. Es nuestro propósito que este tema de gran calado en el derecho civil español pues nos ayude a esclarecer todas las dudas al respecto que tenemos en relación a la capacidad jurídica y a la provisión de apoyos voluntarios y judiciales, sobre todo de las personas que atendemos en nuestras asociaciones. La charla va a ser grabada y se subirá luego a canales de ambas entidades. A continuación voy a presentar a la Fundación Aequitas, quienes a través de dos prestigiosos profesionales del derecho y miembros de la Fundación nos van a impartir la charla. En 1999 el Consejo General del Notariado Español creó la Fundación Aequitas en el marco de la política de potenciación de la utilidad social del notariado, constituyéndose mediante escritura. La decisión de esta creación la motivó la reflexión sobre la vinculación existente entre la labor del notariado en el ejercicio de su función y los derechos de las personas y bienestar de las familias y el deber de dar soluciones de tipo jurídico a los problemas que viven las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Por orden de 25 de abril de 2000 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se clasificó como Fundación Benéfica de Asistencia Social, inscribiéndose en el registro de fundaciones asistenciales. Su fin esencial, tal como señalan sus estatutos, es la prestación de ayuda y colaboración para potenciar el desarrollo y efectividad de los derechos de las personas, que bien sea por razón de edad, de enfermedad física o psíquica, de discapacidad o por encontrarse en situaciones especialmente desfavorecidas, necesiten de protección y apoyo. La Fundación Aequitas es, por tanto, la respuesta del notariado a estas situaciones de indefensión, consiguiendo durante estos 20 años de trabajo asentar una enorme plataforma solidaria, integrada no solo por 3.000 notarios en España, sino también por una gran cantidad de profesionales de distintos ámbitos, y traspasando fronteras en 2004, comenzando su andadura internacional. Uno de los ámbitos de actuación en el estudio es el estudio, la elaboración de informes, colaborar en las reformas legislativas, así como en la organización de seminarios, conferencias, foros, en torno a la mejora de la normativa vigente en materia objeto de su actuación. Y entre estos compromisos que la Fundación asume con la sociedad, vamos a destacar, entre otros muchos, el compromiso con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, implicándose no solo en su implementación, sino también en su difusión y desarrollo, tanto en España como en el extranjero, a través de jornadas, charlas, estudios de adaptación de la legislación, grupos de expertos, etc. También el compromiso con la sociedad, a la que informa y forma mediante la organización de eventos como el que hoy nos ocupa. El compromiso con el tercer sector en un trabajo en red con entidades como fundaciones, universidades, asociaciones, colegios profesionales, congresos, medios de comunicación, etc. El compromiso con la investigación jurídica. El compromiso con el empoderamiento de las personas, con la persona mediante servicios de consulta y asesoramiento de carácter gratuito. El compromiso con instituciones públicas y privadas, el compromiso con la actividad internacional y un largo etcétera. Sin más, para no extenderme mucho en la presentación y en la bienvenida, voy a presentar a los ponentes que llevarán a cabo esta conferencia. Ellos son, por un lado, don Manuel María Rueda Díaz de Rábago, es notario de Vitoria, actualmente jubilado,
Es delegado de la Fundación Aequitas en el Colegio Notarial del País Vasco desde sus inicios, 1999. Es director de la sección jurídica de la Fundación Aequitas desde 2007, patrono de la Fundación Tutelar Usoa desde 1996, director de diversas jornadas de la Fundación Aequitas en diferentes ciudades españolas y en diversos años, y ponente y conferenciante de muchos otros actos de su competencia profesional. Autor de obras colectivas sobre pretutela, discapacidad, capacidad para actos jurídicos. Y es autor del libro digital El nuevo derecho de la discapacidad. Bienvenido, don Manuel, y muchísimas gracias por estar aquí. Por otro lado, don José Luis Castro Girona Martínez es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colaborador de la Fundación Aequitas, especialista en apoyos para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, letrado del Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en los servicios de discapacidad y de mayores. Es premio ACESID de Investigación Jurídica de 2017 y también le damos las gracias por estar aquí y la bienvenida. Y bueno, sin más, voy a dar paso a ellos para que comiencen la conferencia y creo que don Manuel va a ser el que va a comenzar. Gracias. Muy buenas. Buenos días y muchas gracias por confiar en la Fundación para lo que viene a ser una charla de formación en relación con el nuevo trato que tiene la discapacidad en la legislación civil, la legislación que trata de las relaciones entre las personas, unas cosas que ocurren en las personas desde que nacen hasta que mueren. Cuando se lee una nueva legislación, el que ya utiliza el derecho, aunque sea para rellenar impresos o formularios, puede hacer dos cosas. Primero, coger todos los aspectos que utiliza en su práctica diaria y ver en cada uno de ellos cómo se modifica. O sea, si hay un nuevo formulario, si hay nuevos plazos, nuevas oficinas, tengo que presentarlo en sitios distintos y demás. La segunda posibilidad de acceso a esta nueva legislación es seguir lo que es el esquema jerárquico de las normas. Tienen un esquema jerárquico. Empiezan por normas internacionales, como pueden ser los tratados de la Unión Europea, luego la Constitución, leyes importantes, reglamentos en el desarrollo de las leyes y luego normas y ya la utilización concreta para nuestro trabajo. En el sistema, lo único que hacemos es actividades, pero sin llegar a comprender por qué lo hacemos. Con el segundo sistema es estudiar o escuchar desde el origen, nos podemos hacer una idea de cómo funciona esta historia. Y es lo que vamos a hacer hoy, partiendo de la ley de los principios generales, que explicará José Luis, qué es eso de la convención, qué es eso de las medidas de apoyo. Luego iremos desarrollando el sistema de medidas de apoyo, unas voluntarias, otras prácticas, como lo guarda derecho, y finalmente las judiciales. Entonces, la primera parte se va a ocupar José Luis, ya entraré con las voluntarias y finalmente José Luis volverá a explicar las actuaciones donde intervienen ya los jueces. Hasta ahora estamos acostumbrados en que todo pasa por el juzgado. Hay un cambio que, en mi opinión, es el cambio principal, que es que la ley quiere que todo pase por lo que dice el propio interesado en primer lugar. Esa es la idea básica. De ahí el cambio principal. Y sigues, José Luis, con la convención y las medidas de apoyo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias también a la Federación por contar con nosotros y a los que nos están escuchando, que esperemos que consigamos que saquemos entre todos cosas en claro. Y si no, pues siempre podéis abordar y preguntarnos, ¿vale?
En primer lugar, por no extenderme mucho, voy a dar unas pinceladas y luego ya entraremos en materia. Destacar que en relación con la Ley 8/2021, como ya sabéis, entró en vigor el 3 de septiembre y ha revolucionado nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de las personas con discapacidad. Como bien decía Manuel, el centro de la reforma supone que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, conforme, que es el mantra que tenemos que quedarnos en la cabeza, conforme a su voluntad, deseos y preferencias, o voluntad, derechos y preferencias, como se comenta en la Convención. Lo primero que destaca de esta ley, que ya recogía la Convención en su artículo 12, es determinar que engloba la expresión capacidad jurídica. Tradicionalmente se distinguía entre capacidad jurídica como aptitud para ser titular de derechos y obligaciones que se tenían por el hecho de ser persona, incluso lo tenía el nasciturus, la persona concebida antes de nacer, y la capacidad de obrar, que era la que se graduaba, que era esa capacidad para ejercer válidamente los derechos y las obligaciones. Sin embargo, tras la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular el artículo 12, que entiendo que es el fundamento de toda esta reforma, se identifican ambos conceptos, como así se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que ya no se habla de titularidad y de ejercicio, sino que ambas van de manera conjunta. Destacar que lo que ha ido a hacer la Ley 8/2021 y a lo largo de estos años, desde la entrada en vigor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha sido una modificación del ordenamiento jurídico siguiendo los principios inspiradores, reguladores de la propia Convención, que se basan en otorgar protagonismo a la propia persona con discapacidad. Una vez señalado lo que se entiende o qué debemos entender por capacidad jurídica, el segundo paso sería establecer cómo ejercitar esa capacidad jurídica. Pues bien, hemos de atender a diversidad de discapacidades dentro de las personas con discapacidad. Por ello, la ley lo que prevé, así como preveía la Convención, además de los denominados ajustes razonables, es un sistema de provisión de apoyos más o menos intensos según las capacidades de las personas con discapacidad, debiendo atender siempre a su voluntad, deseos y preferencias. Y si ello no fuera posible por tratarse de una discapacidad muy severa, como puede ser en los últimos tramos de la enfermedad de Alzheimer, si bien con carácter previo, como abordaremos, se pueden actuar y se pueden realizar y adoptar medidas voluntarias y no vernos abocados a las medidas judiciales, habría que atender a lo que se denomina como trayectoria vital o historia vital, de manera que abordemos las creencias y valores de esa persona con el fin de que se tome la decisión, porque estamos hablando ya de supuestos en los que se debería de hablar de representación, como luego abordaremos, pero desde el punto de vista de lo que hubiera hecho la persona con discapacidad de no encontrarse en esa situación. Consecuencia de lo mencionado hasta ahora y de la Ley 8/2021, se suprimen los procedimientos de incapacitación, lo que tradicionalmente se denominaba a la muerte civil de la persona con discapacidad, entre otras cosas porque generalmente se hacía a modo de rodillo y se conseguía una incapacitación o se daba una incapacitación total, de manera que la persona con discapacidad ya no podía actuar válidamente en derecho, sino que por regla general, al darse normalmente la patria potestad prorrogada o rehabilitada o la tutela, se pasaba a un sistema de representación o sustitución. Consecuencia, además, también de la ley, es que estos sistemas de sustitución o representación quedan suprimidos, salvo, lógicamente, la tutela para los menores de edad que no dispongan de progenitores, de padres, es decir, cuando no exista la patria potestad o se hubiera privado, así como las figuras de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Y ello porque, como ha mencionado Manuel, lo esencial no es incapacitar, sustituir a la persona con discapacidad, sino capacitarla, porque se presume la capacidad en el ejercicio de su propia capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Y esto, como hemos mencionado, se realiza a través de los denominados mecanismos de apoyo. Existe, por tanto, un mandato desjudicializador, es decir, sacar fuera de los juzgados a las personas con discapacidad.
Los mecanismos de apoyo, que son la manera de apoyar a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, se pueden entender o abordar desde los voluntarios, desde que los abordará Manuel, así como el informal, que es la guarda de hecho, o los judiciales que luego trataremos. En cuanto a las personas que pueden beneficiarse de estos mecanismos de apoyo, hemos de señalar que no existe una definición de la discapacidad, con lo cual cualquier persona que lo necesite, haya o no obtenido un reconocimiento administrativo de su discapacidad, puede beneficiarse de estos mecanismos de apoyo. En relación o con la pregunta en qué consisten estos apoyos, podemos abarcar una variedad tal como el acompañamiento, el consejo, los pictogramas, lenguaje fácil, ayudas en aras de comunicarse o formar declaración de voluntad, evitar obviamente la influencia indebida, establecer mecanismos colegiados de apoyo según abordemos o se traten de actos de administración o de disposición, requiriendo un determinado número de personas, de voluntades, y estableciendo también mecanismos de protección o vigilancia con independencia de los mecanismos que ya prevé la propia legislación. En cuanto a los mecanismos voluntarios de apoyo, señalar que son la regla general. Por tanto, es la primera opción. La segunda opción sería el mecanismo informal de apoyo, la guarda de hecho, y excepcionalmente, es decir, en defecto de los dos anteriores, como tercera opción serían los mecanismos judiciales de apoyo. Sin más, con independencia de que después aborde, le doy paso a Manuel para que trate los mecanismos voluntarios de apoyo. Muchas gracias, José Luis. Voy a utilizar una presentación porque tengo interés en que visualmente veáis cómo y dónde estoy yo, ¿no? Cómo y dónde el esquema, en el esquema, cómo funciona todo esto. En primer lugar, vamos a ver, lo cargo. Bueno, aquí estamos. En primer lugar, hasta llegar a los mecanismos, las medidas voluntarias, veréis que aparecen números de artículos. No tengo la menor pretensión de que los recordéis, ¿eh? Simplemente para que vayáis viendo dónde los ocupa el Código Civil. Si habéis visto la Ley 8/2021, habéis visto que entra a saco desde el artículo 249 para regular todas estas historias, terminando con la curatela, pero hay otras normas fuera de este grupo de artículos. En principio, se modifican los 249 siguientes que están dentro del libro de las personas, primer libro del Código Civil. Bien lejos, en el libro cuarto del Código Civil, están el libro de obligaciones y contratos, que también tienen algunas modificaciones importantes y que son esenciales para esto. Lo principal son las cuestiones, la Convención y su desarrollo y el Código. En la Convención se ocupa mucho de la discapacidad. Discapacidad, enfermedades permanentes o deficiencias más barreras. El Código Civil, el derecho civil español, se ocupa más bien que las personas puedan desenvolverse en condiciones de igualdad con las demás. Da igual la patología que tengas, da igual la intensidad de las barreras, el hecho en que se fija es que no puedes actuar como los demás, por motivos físicos o intelectuales. Y eso es lo que pretende producir. Y para eso establece medidas de apoyo. Apoyo sería cualquier ayuda, material o inmaterial, para que alguien pueda actuar como los demás. Y establece un esquema de los apoyos aplicables para actuaciones concretas o para actuaciones generales, la situación general de la persona. Unos no están formalizados,
no están regulados cómo se utiliza. Es la intervención del notario en los documentos notariales, que luego veremos que es un primer apoyo institucional que pone la ley, y con el carácter general, la guarda de hecho. Veremos luego en qué consiste. Y no podemos olvidar algo que se olvida, que hay poderes generales que no son preventivos, que no tienen en cuenta de las capacidades. Hay muchos poderes generales y han contribuido a atender a el desarrollo jurídico de personas con discapacidad durante muchos años. Siguen existiendo y siguen en la práctica siendo apoyos. Otros los formaliza la ley. Para casos concretos, el defensor judicial, concretamente si el que apoya tiene un interés contrapuesto al que es apoyado, con cualquier título, aparece el defensor judicial para ese caso. Y luego medidas voluntarias, que es lo que veremos, y medidas judiciales que veréis con José Luis. Una norma esencial es la presente en defecto o por la insuficiencia de las medidas voluntarias o guarda de hecho, entonces es cuando podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias. Es el orden jerárquico. Pero, por otro lado, el Código Civil establece también que pueden coexistir varias medidas. Por ejemplo, una persona puede estar atendida por su cónyuge, además puede tener una medida voluntaria, un poder preventivo que ahora veremos, y además pueden adoptarse medidas judiciales para completar cosas que no están completadas o sorcidadas por las dos anteriores. Con esto vamos a las medidas voluntarias. Las normas, curiosamente, se regulan en 2 artículos, nada más 7 correspondientes a los poderes preventivos. Aquí el legislador ha cogido lo que dice la Convención, lo ha puesto en uno de esos 2 artículos, de ahí la práctica, las actuaciones al organizar cada uno sus medidas serán las que desarrolle cómo se van a hacer. Y por otro lado, ha cogido una figura que estaba en el libro 4 que antes citaba de obligaciones y contratos, tan lejos como en el artículo 1732, que allí ocupaba, ¿cuánto? 5 líneas, la ha desarrollado y la ha traído a continuación de estos artículos del libro de las personas en 7 artículos más, que son los poderes preventivos. Como premisa previa, hay que tener en cuenta que hay una norma también en las obligaciones y contratos, el del 1961, que dice que no hay contrato sino cuando concurren, primero, consentimiento de los contratantes. Para contratar ante notario o no ante notario, o por teléfono, o en el banco, o donde sea, es esencial que haya consentimiento de los contratantes. Si no, no hay contrato. Hay otros requisitos que no nos interesan, pero es esencial buscar que el que contrata tenga suficiente consentimiento. Otro artículo, en el 1963, en 2021, habla de los contratos que puedan hacer los menores no emancipados. Diréis, bueno, ¿y los discapacitados que pintan aquí? Es que la regulación de 2015 decía que no pueden prestar consentimiento segundo los que tienen su capacidad modificada judicialmente. Esto ha desaparecido y esto es el certificado de desaparición de la incapacitación jurídica, que luego se llamó modificación judicial de la capacidad en el sistema español. No hay más incapacitados judicialmente o jurídicamente. Con esto sigue el Código Civil. En el primero de esos 3 artículos que citamos se ocupa simplemente de los que pueden nacer los mayores de 16 años y el siguiente es la única norma que regula lo que es la medida voluntaria.
cuando hay unas circunstancias que pueden dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica, igual que los demás, pueden acordar medidas de apoyo. El contenido, pues, el régimen de actuación, las facultades que tendrá el que apoya, quién o quiénes serán los que apoyan, la forma de ejercicio y también, aparte, control. Esto lo pide el 12 de la Convención, medidas de control, salvaguardas y formas de revisión. ¿Cómo se revisarán estas medidas? Es el contenido básico. Para ello, requisito esencial, vuelvo al 1281 antes, procedimiento, aquí los transformamos en discernimiento suficiente. Para crear estas medidas es esencial el juicio notarial de capacidad. Es el motivo principal que se hayan llevado a escritura pública, como luego veremos. La técnica derivada de teorías económicas americanas se llamaba de guardabarreras. Es decir, hay una serie, no vas a ir donde te obligo a ir, por ejemplo, el sistema judicial, vas al juzgado que te toca y ya está. No, aquí tienes muchos, pero necesitas que alguno de ellos levante la barrera y diga, tienes capacidad suficiente por ti mismo o con los apoyos que me traes o que te pongo, y teniendo capacidad suficiente puedes contratar. Entre estos contratos, el que nos interesa ahora es el contrato o el documento en el que uno crea sus medidas voluntarias de apoyo. Lo complementa la ley del notariado, que regula, ha ampliado muchísimo los apoyos que debe prestar el notario en cuanto a acceso, comunicaciones y apoyos de todo tipo, incluidos las explicaciones que haga falta para que se llegue a comprender lo que se hace, siempre evitando abusos, conflictos de intereses e influencia indebida. Si hay discernimiento. Si no lo hay, pues no hay contrato. Recordemos, no puede redactar el documento. Entonces, sus medidas de apoyo serán o la guarda de hecho, o la curatela, o las dos. ¿De qué va el documento? ¿Qué estructura tiene? Pues hay dos posibilidades. Unilateral, lo hago yo solo regulo mis medidas de apoyo y así se hacen poderes, medidas de autocuratela, medidas dentro de la legislación de dependencia, sanitarias, por ejemplo, el llamado testamento vital, instrucciones de todo tipo. O bilateral. Hay dos partes. Esto lleva a la regulación del contrato de mandato. El mandato es un contrato donde una persona encarga algo a otra. O sea, yo le encargo a Jesús Luis que vaya, que ya es que está por Sevilla, si va a pasar por allí, me compre un piso allí. Y José Luis lo acepta. Tenemos un contrato de mandato que no requiere más requisitos de forma en general. Esto se va bastante adecuado para asistentes profesionales y tiene la ventaja de que hay un capítulo entero en el Código Civil que regula todas las vicisitudes del contrato de mandato, responsabilidades, obligación de seguimiento de instrucciones, cuentas, efectos, qué efectos tiene durante el mandato o al extinguirse el mismo. Y aquí quiero hacer una referencia, una distinción entre mandato y poder. El mandato es un contrato, dos partes. Una encarga y el otro acepta. El poder es una herramienta. Es como si venimos a la casa y nos encontramos un señor con un mono azul y una llave inglesa en la mano. Vemos la llave es una herramienta,
pero no sabemos a qué ha venido. Puede haber venido a arreglar la lavadora, a arreglar la caldera o a desmontar los radiadores. La herramienta servirá para algunas de esas cosas. Aquí se regula en el Código Civil, el mandato aparece en el contrato de sociedad, aparece en el contrato de mandato, como una herramienta que tendrá el apoderado, en este caso José Luis, que me voy a comprar un peso, irá a Sevilla, exhibirá el poder y sin más explicaciones, ahí se le autoriza para comprar un piso. Sin más explicaciones de qué pasa, por qué y nada más. El poder es unilateral y abstracto y el mandato es un contrato ya completo. Con estas tres estructuras, ¿cómo se hacen los apoyos? Pues básicamente hay tres formas. Uno, asesoramiento. Tú me asesoras y yo, persona con discapacidad, decido. La siguiente, asentimiento. Tú vienes conmigo y tenemos que firmar los dos. Yo solo no puedo contratar, pero sin mí no se hace, no se me puede imponer. Es el sistema de la antigua curatela. El incapacitado más el curador. La tercera, representación. Firmas tú en mi lugar, que son los poderes preventivos. O también el sistema de los poderes en general. Hay que dejar muy claro qué pasa si no se cumplen estos apoyos. Y claro, si en el caso de asentimiento de representación, si yo solo no puedo, es que lo que haga yo no vale. Se puede llegar a una autoincapacitación. Ese es un tema que está ahora mismo en discusión, porque no está claro, no se ha regulado en el Código Civil. Lo que está claro es que una autoincapacitación total sería contraria a los principios generales de convención del Código Civil y no sería posible. Pero parcial para determinados actos sería muy conveniente. Por ejemplo, en casos de asentimiento útiles en casos de enfermedad mental que en determinadas condiciones pueden hacer peligroso que alguien realice determinados actos jurídicos él solo. En el mundo de Alzheimer se llegará casi siempre a los poderes preventivos, porque hay un proceso de pérdida de capacidad. Se puede iniciar asesorando, pero al final el destino casi único es que alguien tiene que hacer cosas por mí. Y el Código Civil también regula qué pasa si no se cumplen las medidas de apoyo. Es decir, si tengo que hacerlo con otro que me asesore o que firme conmigo y no lo hago, ¿qué pasa? Pues avanzando el Código Civil también, lejos de lo primero, en el artículo que dice que los contratos celebrados prescindiendo de las medidas de apoyo cuando fueren precisas, esto es un detalle que hay que detallar al constituirlas, pueden ser anulados por las propias personas con discapacidad o por sus herederos. Esta es la piedra angular que protege al que se dota de medidas de apoyo y luego puede ocurrir que no las utilice. Por ejemplo, puede ocurrir pues, tengo que hacer las cosas asesorado, pero me presento en el banco y me he enterado que me dan 20.000 euros de préstamos sin más requisitos y los cojo y ya resulta que debo 20.000 euros al banco sin haber utilizado los apoyos que me autoimpuse. La sanción, anulabilidad de ese contrato. Pasamos con esto a los poderes preventivos, que es parte de las medidas voluntarias. O sea, veamos la tercera, la representación.
Para entender los poderes preventivos hay que seguir la historia, que es bastante interesante, de esta figura. En esta historia, pues, hay unas normas que lo han regulado que pertenecen, hasta ahora, por lo menos, a la forma de extinguirse el poder que antes teníamos. Ese poder que le di yo a José Luis para que me para un piso, pues en la redacción del 1984, si no voy a referencias, no pasa nada. Hay una discapacidad, pierdo la capacidad y no pasa nada. Pero lo cambiaron en el 96. Entonces dijeron que la captación produce la extinción del mandato, el poder también. Es decir, si José Luis no lo ha utilizado y yo perdía la capacidad y me nombraron un tutor, el poder se anulaba automáticamente. Luego, el siguiente paso fue en el 2003. Esta ley 41 es la que creó el patrimonio protegido y otras medidas sobre la protección patrimonial de las personas con discapacidad. Es la ley que introdujo el concepto de discapacidad en el Código Civil. Antes solo había incapacitaciones. Y esta ley viene a decir que la incapacitación sobrevenida anulaba el poder, el mandato, a no ser que se hubiera previsto su condenación o se hubiera dado el mandato para el caso de incapacidad, que se parecería conforme a lo dispuesto por el que daba el mandato. O sea, en el poder que le di yo a José Luis, añadí que podía utilizarlo ahora y también si me incapacitaban. O podía haber utilizado que solo podría comprarme el piso en caso de que me hubieran incapacitado. Se les llamó en la práctica poderes preventivos y la consecuencia es que se hicieron miles de esos poderes con estas cláusulas. Este esquema es el mismo que tenemos ahora, pero ampliado. Ahora, en el 1732 dice que los mandatos y el poder se extinguen por el establecimiento de curatela representativa, no cualquier medida de apoyo, a salvo de lo dispuesto respecto a los mandatos preventivos, que nos lleva nuevamente al libro de las personas, artículo 256 a 262. ¿Qué tipos de mandatos? No hay uno solo, ya quedó apuntado en el 2003, uno de subsistencia. Para ver la importancia práctica de esta materia, entre los años del 2011 y 2020 se hicieron 1.614.748 poderes generales. El poder general es uno que autoriza para todo tipo de actos jurídicos y que los juzgados le llaman ruina. ¿Por qué? Porque los juzgados solo ven aquellos poderes que han ocasionado problemas, normalmente mal uso, solo. Y de esos, un porcentaje demasiado alto se anulan. Pero claro, no han pasado 1.600.000 poderes por los juzgados. O sea, es una herramienta que ha servido mucho para atender a las personas que iban perdiendo su capacidad. Valen ya, se pueden actualizar desde ahora y subsistirán en el futuro, aunque pierdan la capacidad. Muy utilizado por personas que se van haciendo mayores y perdiendo capacidades. Por jóvenes que viajan, que dejan poderes a sus padres normalmente, se van a hacer un máster a Múnich, por ejemplo, dejan poderes a sus padres y para el caso de un accidente que les deje indefensos, incluyen las cláusulas de prevención. Es uno de los casos excepcionales en que las medidas pueden incluir facultades representativas. La excepcionalidad la decide el propio interesado. Y si
aplica para personas que ya tienen una discapacidad, pero aún capacidad para hacerlo. El segundo tipo, solo preventivos. Solo valen cuando yo pierda la capacidad. El número 57.007 desde en los últimos, en un periodo de 10 años. Se aplican para la nueva terminología del Código Civil, el supuesto de que precise apoyo. ¿Y cómo se ve que se necesita apoyo? Según diga yo, cuanto más los requisitos le ponga, más seguro, pero menos ágil. Y aquí la ley ha añadido una posibilidad que si a falta se puede hacer un acta notarial, que el notario juzga que ha concurrido el presupuesto que daba lugar a poder utilizar el poder, más un informe pericial en el mismo sentido. Forma. ¿Cómo se hacen estos poderes y las medidas en general? Pues tanto respecto a las medidas voluntarias como respecto a los poderes preventivos, se repite que constarán en escritura pública que el notario comunicará de oficio al registro civil. La escritura. Antes, en general, para los poderes, algunos, los que eran para administrar bienes o para un acto redactado en escritura pública, por ejemplo, la compra que iba a hacer José Luis de un piso, pues se redactaba en escritura pública, por lo tanto el poder que yo le daba tenía que constar en escritura pública. Ahora, como medida de apoyo en todos los casos. Y así se la pasa por el juicio de capacidad al hacerlo, al establecer el poder, y el juicio de si el que lo hace tiene suficiente discernimiento para ello. El segundo requisito, la inscripción en el registro civil. El notario lo comunicará y en el registro civil dijeron que se inscribirían en la hoja de cada persona los poderes en mandatos preventivos y las medidas de apoyo. Para ejercitarlos, pues hay un par de notas en el código. Primero, facultades representativas, ejercicio personal. En el contrato de mandato en general se puede nombrar el sustituto. En el contrato de mandato como medida de apoyo no se puede nombrar sustituto, excepto para actuaciones concretas. O sea, si yo tengo un poder que me autoriza para comprar y vender, no puede dar a otro estas facultades de comprar y vender, pero sí que le puedo dar la facultad de comprar una propiedad en concreto. Segundo, las facultades que tengan por objeto la protección de la persona no serán delegables. Aquí no hay excepciones. Si te encargo que me cuides, me quedas tú. No puedes pasarlo a otro. La protección. Se pueden encargar funciones asistenciales, que es el encargo a residencias. La segunda observación que hace el código es que estos poderes preventivos se les aplicarán las normas de la curatela, que habrán de esas cosas: retribución, fianza, inventario, autorizaciones. Para los poderes que hay circulando anteriores a la ley, pues se dice lo mismo, pero con excepción de algunos artículos. O sea, no hace falta pedir autorizaciones judiciales. Y hay otra, 272 del Código Civil, que es el que regula las relaciones personales del curador con el usuario, con el beneficiario. Se aplican también en los poderes. No basta solo con limitarse a ciertos actos jurídicos. Y un añadido, salvo que por delante haya determinado otra cosa. Cuando se acuda al poder, normalmente se quiere evitar meter a una persona mayor en el juzgado. Entonces, el poderante puede tener, al hacer el poder, puede ordenar: mire,
al utilizar el poder, que se olviden del juzgado, que no metan las narices en el juzgado, que no tenga que pasar por el juzgado para nada y ya está. Y hay otra posibilidad, que no dice el Código Civil, pero que lo podemos deducir, dado que puedo excluir la intervención judicial total, entiendo que puedo excluir la intervención judicial parcial. Puedo decir que no se aplican las normas de la curatela, salvo para algunas autorizaciones judiciales, que se convierte en una salvaguarda para el uso del poder. Luego se regula también cuando el poder se deshace, pierde eficacia. Recordemos que el poder subsiste aunque se establezcan otras medidas de apoyo, que pueden subsistir varias, que el poder no preventivo, no normal, se acaba por la curatela representativa. Y las causas normales de extinción del poder es porque quiere el poderante, o sea, lo revoca. También es la causa primera que se establece en el contrato de mandato. Hay que tener en cuenta que se han utilizado medidas de apoyo para establecer poder. Es muy conveniente imponer medidas de apoyo para poder revocarlo. Si es para establecer un poder o una medida voluntaria, yo me he tenido que asesorar, me he tenido que hacer acompañar de un trabajador social, por ejemplo, que me lo explique, que me apoye en ese punto. Es conveniente que se diga que para revocarlo tendré que utilizar el mismo asesoramiento del mismo trabajador o de cualquier otro del mismo nivel, pero también asesoramiento para eso. El 258 también lo permite configurar como una salvaguardia, es decir, establecemos que como de medidas de control, en determinadas circunstancias se extinguirá el poder. Y otras causas son ajenas a la propiedad, a la voluntad del poderante. Se regula que si el hecho al cónyuge o a la pareja se extingue por el cese de la conveniencia, pero es dispensable. Se puede decir que aunque me separe de este cónyuge que tengo, que siga representándome. Y otros motivos son los que pueden afectar al apoderado. Y aquí se remite a las mismas normas que en la curatela. Y también son dispensables. Debemos ver también cómo se controla esto. Pues al establecer el poder, en el único artículo que lo regulaba, recordemos, se pueden establecer medidas, órganos de control, como rendición de cuentas a otras personas, depósito de inventarios, por ejemplo, en la asociación, otras salvaguardas para evitar abusos, por ejemplo, intervención de otros en actos realizados por el asistente. O sea, yo doy un poder para vender a uno de mis hijos, pero para ejercitar la venta, por ejemplo, de muebles, tiene que intervenir otro de mis hijos. O un poder para medidas bancarias, pero para hacer contratos bancarios por encima de 5.000 euros, tiene que intervenir su hermano. O también se puede plantear la revisión. Ante una futura pérdida de la capacidad que impedirá que yo lo revoque, pues pueden designar otros asistentes con la facultad de revisarlo. Lo mismo se aplica al mandato sin poder, a todos los mandatos. Con esto pasamos a la autocuratela. ¿Qué es esto? Pues una medida en que yo no autorizo, no hago una medida voluntaria, formar una persona, en el futuro, si hace falta, lo hará el juez, pero yo le doy instrucciones al juez sobre cómo hacerlo. Así
se llama autocuartelera, se puede proponer en escritura pública, normalmente, nombramiento de exclusión de varias personas. Yo quiero que mi futuro colaborador sea menganito, o quiero que mi futuro colaborador no sea menganito. Y se puede delegar, o sea, si hay que nombrarme el colaborador, que nombre el juez entre los que elija mi mujer, por ejemplo, entre mis hijos. El contenido, muy amplio. Habla de funcionamiento, contenidos, personas, bienes, reproducción, inventario, control, de todo. Los efectos, pues que vinculan juez. Hasta ahora había medidas de autotutela, pero el juez podía, en simplemente resolución motivada, no hacerles caso. Ahora le vincula. Solo se pueden no aplicar cuando hay circunstancias desconocidas, cuando se establecieron o se han enterado las causas que se expresaron y que presumiblemente se iban a expresar. En la curatela se puede regular la curatela de otros, que es el origen de la autotutela, luego autocuratela. Es decir, los padres designan tutores de sus hijos cuando falten. Ahora se ha añadido que puede designarlo el cónyuge o pareja conviviente, es muy importante que sea un conviviente en esta materia, o incluso los progenitores. A cambio, ha perdido preferencia. Este curador andaría detrás de la autocuratela, el que yo haya designado para mí, detrás de mi cónyuge, detrás de mis hijos, detrás de mis progenitores, iría el que se haya designado por los progenitores o el cónyuge. Y ahora un problema práctico se os plantearía: ¿qué hacemos en la asociación con el enfermo de Alzheimer? Pues he puesto aquí un proceso. Primero, reunirse con él. Estamos ante una persona a la que se le ha diagnosticado Alzheimer o una patología similar. Reunión con él y con la familia, con su ámbito. En esta reunión hay que determinar si comprende las medidas voluntarias que se van a establecer o si no los comprende. En caso afirmativo, a una escritura de medidas voluntarias. Si no las comprende, no hay capacidad para hacerlo, no hay consentimiento, no hay discernimiento. Las medidas a aplicar serían la guarda de hecho o la curatela, asistencial o representativa. En todos los casos, conviene, cuando se vaya al notario o al juzgado, llevar preparado qué se quiere, quién son los asistentes, cuáles son las medidas de control, o sea, las circunstancias que queremos para una persona. Es decir, no nos dejemos llevar que en la notaría le saquen un formulario o en el juzgado le saquen un formulario y se lo apliquen. No. Recomiendo, es importante proponer. Queremos esta forma de asistencia, estas personas, estos controles. Y hasta aquí las medidas voluntarias. La guarda de hecho viene a continuación. ¿Qué es eso? Pues simplemente el cuidado o protección de otro, nada más. Y nada menos. Esto existe desde que existen personas con discapacidad. No es nuevo. Hay una frase que os está apareciendo, que apareció del catedrático Díaz Pecazo, la publicó en 1977, con motivo de que se le encargara preparar un proyecto de modificación del Código Civil en materia de incapacitación. Es la primera vez que en los textos españoles aparece la guarda de hecho. La primera vez. Esta frase se copió literalmente en la exposición de motivos de la reforma de 1983.
y se ha venido basando la regulación de la guarda de hecho desde entonces. Ahora la ley regula qué puede hacer el guardador. Puede hacer unas actuaciones de escasa relevancia económica o jurídica, prestaciones económicas, actos jurídicos de escasa relevancia económica. En estas dos representaría, sin más título, representaría a la persona guardada, digamos. Con autorización judicial puede hacer actuaciones representativas. Por ejemplo, una venta, aceptar una herencia y a continuación venderla. O presentar consentimiento en las actas de los 167, que son los actos del antiguo 271, y los actos en que el tutor o incorporador necesita autorización judicial. Cuando hay contrapresentación de intereses, defensor judicial. Y luego el juez puede intervenir para exigir rendiciones de cuentas, informes, o cargarse, estableciendo una corretela que sea más amplia. El problema de la guarda de hecho práctico, ¿cómo se acredita? ¿Cómo justifico yo que soy el guardador de hecho de otro? Para eso se está desarrollando un medio, digamos, notarial. Hay que distinguir lo que hacemos en las notarías, si son negocios jurídicos, escrituras. Y junto con eso, actas. Acreditan hechos, no recogen negocios. O sea, por ejemplo, acredito que lo que acreditar que al vecino de arriba resulta que en el techo ha habido una fuga y me ha jorobado el techo, la pared y el inmueble que había debajo. Y no quiero esperar a meterle un pleito que tardará, en el mejor de los casos, meses. ¿Qué hago? Un acta. Para acreditar que esto está separado, se hacen las fotos, se meten en el acta y ya está. Puedo arreglarlo y seguir con mi deba de normal. Segundo tipo de actas. Acreditan que algo es notorio en un ámbito determinado. Que se sabe en un ámbito familiar, asistencial, lo que sea, que algo tiene lugar. Esto se está utilizando para acreditar la guarda de hecho. Acta de notoriedad de la guarda de hecho. No se regula en la ley. El reglamento notarial, que habla de la forma de esos contratos, tiene una regulación general de las actas de notoriedad, y luego hay una especial que tiene como objeto comprobar y fijar hechos notorios de los que resultan situaciones personales o patrimoniales. El requerente deberá asegurar bajo pena de falsedad en documento público. O sea, lo primero que se le pide al que pide la autorización notarial, bueno, delo. Y si es falso, es un delito, para empezar. Y luego el notario hará cuantas pruebas estimen necesarias, las que propone legalmente o otras, para justificar la notoriedad. O sea, el papel del notario aquí es: justifíqueme usted que dice que es guardador de hecho de su hermano, por ejemplo, justifíquemelo. Normalmente se utilizarán testigos, pero el notario también puede citar a otros interesados. Usted dice que es el guardador de hecho de su hermano, el segundo. Bueno, vale, también testigos, pero yo voy a citar a su hermano, al tercero, a ver qué dice. Y con esto llegamos al fin de la guarda de hecho, y a continuación la siguiente medida es la de la corotela. ¿Tienes, José Luis? Vale, pues luego me contarás el piso que quieres comprar en Sevilla, pero voy a continuar. Continuamos con los medios de apoyo judiciales. Destacar, como se ha mencionado ya brillantemente, que es la tercera opción. Es decir, la primera opción son las medidas voluntarias,
esencialmente notariales y en segundo lugar, o sea, notariales, y en segundo lugar el mecanismo informal de apoyo, que es la guarda de hecho. Destacar como medidas judiciales de apoyo se recoge tanto la curatela como el defensor judicial. La curatela, como regla general, es asistencial, de complemento de apoyo, siendo la representativa una excepción de la excepción. De tal manera que estos mecanismos judiciales de apoyo tienen un carácter subsidiario, es decir, solo en defecto de los apoyos anteriores, voluntarios o informal, o cuando estos no sean suficientes o cuando exista un conflicto de intereses, debemos recurrir a las figuras del defensor judicial, que es para supuestos ocasionales, aunque puedan ser recurrentes, o la curatela, que es para supuestos de estabilidad, o sea, que sean estables por los negocios jurídicos que se tengan que efectuar o las actuaciones en la vida jurídica si no está previsto voluntariamente. Y estos pueden ser asistencial o representativa. Señalar que el mecanismo o el defensor judicial es el mecanismo de apoyo de la persona con discapacidad cuando ésta no sea capaz de actuar por sí. Hablemos de un procedimiento judicial, o cuando existan influencias indebidas, conflicto o ausencia de ejercicio de esos apoyos, aunque estuvieran previstos, si no se ejercitan. La curatela, como regla general, ha de ser asistencial, excepcionalmente representativa, debiendo recogerse expresamente en qué ámbitos ha de actuar y con qué intensidad debe de actuar. Es decir, se debe hacer lo que desde el punto de vista notarial estamos regulando la propia discapacidad. Es una manera de hacer los deberes para regular desde el punto de vista judicial aquellos apoyos bien asistenciales o bien de carácter representativo que necesita la persona con discapacidad. Para esto, como luego volveremos a reseñar, es fundamental la labor de, primero, la propia persona con discapacidad, los familiares y los profesionales, destacando la figura del trabajador social. ¿Cómo iniciar un procedimiento de provisión judicial de mecanismos de apoyo? Hemos de destacar que la regla general es la jurisdicción voluntaria, perdón, que exige que no exista oposición. Y en estos casos no se necesita, como regla general tampoco, letrado y procurador, salvo en determinados supuestos, que es cuando o bien se trate de recursos de revisión o apelación de un procedimiento previo, cuando se trate de la remoción de algún cargo establecido previamente, pensemos en los anteriores tutores o en el curador que se pueda establecer, o cuando se trate de operaciones complejas que sean superiores a 6.000 euros, cuando el juzgado estime que es necesaria la intervención del letrado para evitar influencias indebidas o con el fin de aclarar las posibles divergencias que puedan existir entre las partes. En este sentido, destacar que se prevé en el artículo 7 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria una serie de ajustes para las personas con discapacidad en este procedimiento, referentes tanto a la comunicación, a la comprensión y a la interacción con el entorno. Destaca una figura que es el facilitador, que se permite a la persona con discapacidad que participe junto con ella, de manera que sea quien realice las tareas de adaptación y ajustes necesarios para que la propia persona con discapacidad pueda entender y ser atendida, con independencia de que el propio juzgado, su señoría y el Ministerio Fiscal, sobre todo en los juzgados que están especializados, hagan esa labor de apoyo. En cuanto al facilitador, podría ser un profesional que conozca de este tipo de situaciones, así como un trabajador social que interactúe normalmente con la propia persona con discapacidad. Señalar también que cuando no, en los casos en los que está previsto
En los casos de la jurisdicción voluntaria, en aquellos que hemos mencionado que no es necesario el abogado y el procurador, en el propio órgano judicial nos facilitarán, con independencia de lo que ha comentado Manuel, que debemos de proponer nosotros, nos facilitarán unos formularios o unos modelos porque dicho procedimiento va sin el apoyo o sin el acompañamiento de un letrado y un procurador, nos facilitarán formularios para poder hacer ese tipo de solicitudes que requiera la jurisdicción voluntaria, que como hemos dicho es como en sede notarial, tiene que ir todo el mundo de la mano, es decir, en cuanto hay conflicto o controversia, ya necesitaríamos de un letrado procurador y no hablaríamos de jurisdicción voluntaria, sino de la vía contenciosa. Como comentaba Manuel, de los poderes preventivos que se han hecho, los que se han conocido en los juzgados es en los que ha habido conflicto, no los que no ha habido conflicto. Lo que está claro, y más en el ámbito de la discapacidad, en el foro en el que estamos actualmente en relación con enfermedades degenerativas, bien sea Alzheimer u otras, pues es esencial intentar no llegar a la última fase en cuando ya más que la voluntad, deseos y preferencias tendríamos que acudir a la trayectoria vital, con lo cual es esencial acudir a la fase previa, es decir, a los mecanismos voluntarios de apoyo, estableciendo lo que ha mencionado pues Manuel, los poderes preventivos, la determinación o regulación de nuestra propia discapacidad para evitar, o la guarda de hecho, para evitar que coexistan con medidas judiciales. En cuanto al procedimiento que actualmente se sigue en jurisdicción voluntaria, se destacan determinadas singularidades en cuanto a la terminología y al significado de la terminología. Antes se hablaba de audiencia que se escuchaba, pero no se dejaba participar o no se interactuaba en exceso, y ahora se habla de una entrevista con la persona con discapacidad en los casos en que sea posible, obvio. Que en el fondo significa pues eso, un toma y daca, un querer saber la vida de la persona con discapacidad en aquellas cuestiones en las que funciona de manera autónoma o en aquellas otras en las que necesita de un determinado apoyo para llegar a complementar su propia capacidad y para que la pueda ejercitar la persona con discapacidad. En este sentido, también se cambia de hablar de informes de los trabajadores sociales a hablar de dictámenes periciales multidisciplinares, es decir, en lo que eran los antiguos informes sanitarios, informes social, de trabajadores sociales, informes psicológicos. Es decir, la cuestión es que la propia persona con discapacidad y su entorno, familia y los profesionales que la acompañan muestren tanto él como lo que se aporte aquello en lo que necesitaría apoyo y aquello en lo que no necesitaría apoyo, de manera que sea lo menos invasiva posible estos mecanismos que, como bien has señalado, al ser mecanismos judiciales es cuando ya no hemos utilizado los mecanismos voluntarios, los medios voluntarios de apoyo, y nuestro discernimiento no es completo, pues si no podríamos haber utilizado. De hecho, en los juzgados nos suelen remitir o nos remiten con carácter previo a ir a la vía voluntaria, por el mandato que hemos señalado al principio de desjudicializar la vida de las personas con discapacidad, si bien es cierto que en situaciones nos vemos abocados a ella, sobre todo cuando no se han hecho previsiones. En relación con la legitimación para establecer salvaguardas o mecanismos de protección para el ejercicio de la capacidad jurídica, las personas legitimadas son la propia persona con discapacidad, el Ministerio Fiscal, el cónyuge o similares, los ascendientes, los descendientes y los hermanos, y cualquier persona que pudiera ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Otra cosa que hemos de destacar, que ha mencionado con anterioridad Manuel, son que todas las medidas de apoyo, bien sean voluntarias o judiciales, tienen que comunicarse al registro civil de manera que haya un conocimiento que supone una mayor protección.
Antes de abordar las disposiciones transitorias de la Ley 8/2021, destacar simplemente un servicio, además del asesoramiento jurídico que se hace en la Fundación Equitas, como me tomo la libertad de mencionarlo porque formo parte también de él, el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados de Madrid, que tiene un teléfono gratuito, el 900-814-815, en aras de contribuir, junto con los consultorios jurídicos como el de Equitas u otros que pueda haber en distintas asociaciones, a dar luz y asesoramiento a las personas con discapacidad y a los familiares. Hay secciones varias como son los de mayores, personas con discapacidad y contenciosos u otra serie de secciones todas del ámbito jurídico. En cuanto a las disposiciones transitorias previstas en la ley, la disposición transitoria primera establece la desaparición de las meras prohibiciones de derechos referentes a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición que existía antes de hacer testamento, o más antiguamente de poder votar, que lógicamente esto se modificó ya por ley, pero ahora ya no se puede hacer testamento por una persona, tiene que hacerlo ella si tiene capacidad suficiente para poder hacerlo, pero no existe una prohibición por el hecho de estar o tener una discapacidad, como antiguamente venían recogidas en las resoluciones judiciales. En relación con la disposición transitoria segunda, se establecen las normas a aplicar con carácter transitorio que no supone un cambio de denominación. Que establece que a los tutores, a los anteriormente denominados tutores por sentencias del procedimiento de incapacitación, se les aplicará las normas de los curadores representativos, si bien luego se tendrá que atender a la disposición transitoria quinta en cuanto a la modificación de esas medidas, si es necesario continuar bajo esa medida o si se debe de cambiar a una guarda de hecho que sea suficiente. Los guardadores de los emancipados se rigen por las normas del defensor judicial del menor porque son personas que tienen mayores capacidades, por eso las normas que lo regulan son de menos restrictivas. Los guardadores de hecho se rigen por las prerrogativas de la ley actual, como ha mencionado Manuel, con las nuevas prerrogativas que tiene o las facultades nuevas que tiene, así como el hecho de que antiguamente se consideraba una institución provisional, ahora es una institución duradera de carácter estable. En relación con la patria potestad prorrogada o rehabilitada, continúan ejerciendo los titulares esas funciones hasta que se establezca lo previsto en la disposición transitoria quinta, que ahora después abordaremos. Y en relación con los declarados pródigos, lo mismo con la matización de la disposición derogatoria que ahora veremos. En relación con la disposición transitoria tercera, las previsiones de autotutela, poderes y mandatos representativos se pasará por las normas de la autocuratela, al no ser posible la tutela, salvo para los menores de edad que no estén sujetos a la patria potestad, y se regirá por las normas actuales en relación con los poderes y mandatos representativos. En cuanto a la disposición transitoria cuarta, la denominada sustitución ejemplar, el denominado que se decía, no es que fuera un testamento, pero el denominado testamento, el declarado incapaz, ya no se puede hacer por lo previsto en la propia legislación, por lo mencionado en la disposición transitoria primera, con lo cual las disposiciones que ya se hayan hecho se entienden o se convierten en una sustitución fideicomisaria de residuo, que si luego tenéis interés podríamos decir lo que es. Es sobre todo por ir rápido para dar pie a que nos hagáis alguna pregunta, pero bueno, consiste en lo que no hayamos dispuesto quedará a los legitimarios o a los herederos que tendrían que haber venido con nosotros, pero prefiero que en su caso Manuel lo explique. En cuanto a la disposición transitoria quinta, es la revisión de las medidas ya acordadas. Se puede hacer a través de dos vías. Se podrá solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial
Bien, las personas legitimadas son la propia persona con discapacidad, el titular de la patria potestad prorrogada o rehabilitada, el tutor, el curador, el defensor judicial o los apoderados preventivos. En el caso de que lo solicitemos, se debe de resolver en un plazo de 1 año desde nuestra solicitud, o se puede hacer también de oficio, es decir, si no hacemos nada, eso no significa que no se vaya a modificar a la legislación actual, sino que se hará de oficio por el juzgado o por el Ministerio Fiscal en un plazo máximo de 3 años. En relación a cuál es el consejo, con posterioridad ahora lo diremos, pero bueno, pero entendemos que, o entiendo que sería, o sea, según las capacidades de la persona con discapacidad, que no se trate de una discapacidad severa, que nos viéramos abocados a una representación. Si tiene capacidades y capacidad de discernimiento, deberíamos de ejercitar esta posibilidad cuanto antes para que la propia persona con discapacidad ejercite su capacidad jurídica. En el caso de que se trate de una discapacidad severa, como el cambio terminológico también conlleva una serie de obligaciones de inventario de cuentas, rendición, o sea, inventario de bienes, rendición de cuentas. Si la persona con discapacidad, dada su situación, no va a poder actuar en el ordenamiento jurídico, aunque tenga la titularidad, porque va a necesitar una representación, quizá deberíamos dejar que las otras personas que pues vayan solicitando esa modificación o esa adaptación, teniendo la tranquilidad de que con posterioridad también van a abordar nuestro caso. Es con el fin de dar prioridad a la persona con discapacidad para ejercitar realmente su capacidad jurídica y para que no se colapsen los juzgados. En relación con la disposición transitoria sexta, destacar que los procedimientos iniciados conforme a la legislación anterior se continuarán conforme a la legislación actual. Destacar que todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente, que es una de las preguntas que se ha hecho, serán revisables periódicamente. Es decir, no va a ser así definitivamente como normalmente sucedía. Esta revisión se hará en un plazo máximo de 3 años o en casos excepcionales de discapacidad severa en los que no se prevé una mejoría o ya se haya previsto una discapacidad severa, con lo cual no entre la figura del agravamiento, se prevé una revisión a los 6 años. Y en todo caso, lógicamente, ante cualquier cambio en la situación de la persona con discapacidad, ya sea de mejoría, de agravamiento, la mejoría, pues ojalá y Dios quiera, pues por una mejora en las cuestiones médicas que pueda, en el caso del Alzheimer, pues volver a reactivar lo que por desgracia, al ser degenerativo, deja de funcionar. Destacar, como hemos mencionado, y potenciar el papel de la persona con discapacidad, de las familias, de los trabajadores sociales, de las asociaciones, de las fundaciones, a la hora de establecer los apoyos que necesita la persona con discapacidad, determinando en la medida de lo posible aquello en lo que pueden entender o asentir de una manera autónoma y aquello otro en lo que no basta con un acompañamiento, con una explicación, sino que necesitarían de una representación. Señalar, bueno, ya lo ha comentado Manuel, tanto en el ámbito contractual como el de la responsabilidad civil, que también se nos pregunta en el artículo 294 del Código Civil, que la persona con discapacidad responderá de los daños causados a otros conforme a lo dispuesto en la propia regulación del Código Civil, en sede de obligaciones y contratos y sin perjuicio de la responsabilidad extracontractual de otros posibles responsables. Con independencia de resolver las dudas que ahora nos podáis plantear o la distinción que entiendo que creo haber sido capaz de poder explicar de la diferencia de la curatela asistencial y la representativa, voy a mencionar algunas de las preguntas que nos habéis facilitado. La primera sería la de la figura de la curatela, ¿cuándo solicitarla? La cuestión sería intentar evitar llegar a la necesidad de solicitar la curatela
bien a través de los poderes preventivos con cláusula de subsistencia, o bien que hayamos previsto la denominada autocuratela, en cuyo caso sí se tomaría o se daría pie a nuestro principio de la autonomía de la voluntad, porque nosotros mismos hemos establecido quién queremos que sea, quién entendemos que no debe serlo y sobre qué ámbitos se debe de actuar. En relación con el día a día, si alguna persona enferma de Alzheimer no quiere dejar de conducir o hace contratos varios o saca dinero y no se sabe qué hacer con ello, señalar que para la protección, obviamente, todas estas medidas de protección en cuanto a responsabilidades o en cuanto a este tipo de actuaciones, en el ordenamiento jurídico, en sede judicial, hay una serie de mecanismos de protección y también se establece la posibilidad de establecer medidas cautelares, que es para evitar un perjuicio mayor y así poder atajar o erradicar el problema con mayor rapidez que un procedimiento ordinario. Si bien una persona puede o tiene libertad de equivocarse como cualquiera de nosotros, hay que atender al motivo por el que, al motivo de su actuación. Quiero decir, si quiere dejar de conducir, pero es que ya no es capaz de conducir o se puede despistar por una enfermedad o por cualquier otro motivo, está poniéndose en peligro a él y a los demás, con lo cual ahí sí que habría que intervenir. Sobre si es necesario pedir permiso y o comunicar en el juzgado el ingreso en residencia, claro, estaríamos hablando aquí de la posible figura de un ingreso no voluntario en el caso de que la persona no quisiera firmar ese ingreso. Si ella lo firma y tiene conocimiento de lo que está haciendo, no hay ningún problema. Si no, es uno de los supuestos previstos en el Código Civil para solicitar autorización judicial. Y en el caso de que no se realice esa firma o ese consentimiento, se pondría en conocimiento, o los trabajadores sociales o las residencias deberían ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para abordar la situación de la persona vulnerable. Sobre si se necesita vender una propiedad a la persona con discapacidad, cómo puede realizarse, lógicamente habría que atender en primer lugar a las medidas voluntarias de apoyo. Si está previsto, no habría inconveniente, y a lo mejor en determinados casos no se requiere una autorización judicial, sino simplemente una aprobación judicial, sobre todo para evitar problemas con lo que son los registradores de la propiedad a la hora de luego poder inscribir dicha venta. En cuanto a la exención de la responsabilidad civil, es lo que hemos mencionado, si bien hay circunstancias que pueden variar en cuanto al consentimiento que ha mencionado Manuel, pero lógicamente es lo que tiene, es la contraparte de dar capacidad, pues tiene las consecuencias de las responsabilidades también. En cuanto al tiempo de duración del procedimiento de provisión judicial de apoyos, lógicamente depende de si se inicia a través de medidas cautelares, que iría más rápido, y si no, si es para una revisión de una resolución anterior o una sentencia, lo mencionado en la ley es que es en un plazo de 1 año se debe de contestar, y si es una provisión judicial de apoyos de primeras de inicio, la realidad es que están tardando pues 1 año más o menos, porque los juzgados, por eso hacía mención antes de lo de la disposición transitoria quinta, porque los juzgados están un poco saturados y más ahora que tienen la obligación de revisar las sentencias anteriores, y esperemos que lo que no hagan es simplemente cuando hay que rendir cuentas intentar cambiar la terminología sin ver a la persona con discapacidad, que en algunos casos a lo mejor no varía mucho la opinión, pero obviamente se les debe de intentar hacer esa entrevista, ¿vale? Para hacerles partícipes. En cuanto a si existe empeoramiento, se necesita iniciar el procedimiento desde cero, obviamente no, ya lo hemos mencionado por las posibles revisiones que se hacen, porque no son una realidad que se para en el momento, sino que va evolucionando conforme a la discapacidad y a la propia persona. Y si no se hicieron voluntades anticipadas, ¿cómo resolver la indefensión? Pues lógicamente esto nos debería de hacer pensar que es esencial hacer esas medidas voluntarias para no vernos abocados a estar en manos en estos casos se tratarían de cuestiones médicas, de que pudieran decidir otros por nosotros si no podemos firmar un consentimiento informados, pero lógicamente los tratamientos o los paliativos lo que tratan de evitar son encarnecimientos, o sea, que uno
por el hecho del juramento de salvar una vida no le mantengas si no tiene posibilidad de continuar viviendo. Pero claro, para evitar todo esto lo mejor es hacerlo con carácter previo. Y en principio, salvo que me queráis preguntar algo más, yo creo que las Tengo más preguntas. Tengo aquí más preguntas del chat. Dicen, si no comprende las medidas, es conveniente establecer una guarda de hecho o curatela. ¿Quién la solicita? ¿El notario o es por medio judicial? Vamos a ver. La guarda de hecho es una cosa que ocurre. No es que la que decrete ni un notario, ni un juez, ni nada. Es una cosa que ocurre. Como un menor de edad se ocupan de estos padres. Lo que pasa es que coincide con que hay una norma del Código Civil que lo estructura jurídicamente. Si este menor de edad tiene una discapacidad, mientras es menor, se aplican las normas de la patria potestad y un día cumple 18 años. Y resulta que se siguen ocupando de los padres. Y a los 19 y a los 20 y a los 21 se siguen ocupando de los padres. Y un día se necesita hacer algo en su nombre. Por ejemplo, porque tiene una pensión o un trabajo, le ingresan en una cuenta corriente y él no es capaz de manejar esa cuenta corriente. Y le dicen en el banco pues, que los padres no pintan nada allí, porque es una persona mayor de edad que se encuentra realmente en situación de guarda de hecho. Entonces, en la norma de guarda de hecho dicen que prestaciones de poca relevancia económica la pueden hacer su nombre y se encontrarán con el problema de cómo justifico yo al banco que yo me estoy ocupando de este chaval que es mayor de edad. O voy con todos los testigos que se argumenten hasta que se convenza el tío del banco y me deje, o voy a otro sistema. Pero la situación existe, sin más. ¿Cómo lo acredito? He expuesto el acto de notoriedad para la guarda de hecho. Otro segundo medio que se está apareciendo por ahí, que no está regulado, pero también se está perdiendo, es cuando se solicita en el juzgado una curatela. Voy a una curatela y en el juzgado le entrevistan la situación familiar y dicen, no, este joven está en situación de cuidado guardado por sus padres y que esto hasta ahora funciona y por lo tanto deniego una curatela. Bueno, si en el escrito judicial de denegación ponen que está en situación de guarda de hecho por sus padres, ya tenemos algo. No es que le haya creado ni el juez ni el notario antes, no, han reconocido que existía. No se crean. Y los efectos que tenga la guarda de hecho, pues especialmente en materia bancaria, están por ver, porque los bancos se encuentran como una situación completamente nueva. Pensemos en tarjetas de crédito, pensemos en banca electrónica, tener un problema. Pero bueno, eso es otra cuestión que se va a ir solucionando. Preguntan también que estos documentos, ¿dónde se obtienen? ¿En notaría? ¿El poder preventivo? ¿El documento de guarda de hecho? Se hacen en la notaría, sí. El poder preventivo es una escritura. O sea, una persona hace un negocio jurídico. El negocio jurídico es una manifestación de voluntad que tiene consecuencias jurídicas reconocidas por la ley, tanto una compra como un poder. Entonces, será una escritura con el poder preventivo. Una cosa que antes comentó José Luis, alguien preguntaba de capacidad, cómo se juzga la capacidad, me parece, bueno, recordar al principio de la exposición cuando he hablado de medidas concretas no formalizadas. La primera era el notario en los documentos notariales. El notario, medida institucional o medida de apoyo institucional. Es decir, viene una persona que no tiene el discernimiento por sí sola suficiente para comprender bien, que necesita ayuda
Bueno, y viene a hacer una cosa, que puede ser un poder, una herencia, que se han muerto sus padres y viene con sus hermanos a hacer la herencia. Entonces, para este caso, para ese negocio concreto, el notario juzgará y utilizará todos los apoyos que haga falta. Aquí probablemente no utiliza a los hermanos, que pueden tener un interés contrapuesto, pero puede venir un trabajador social, un facilitador que se regula para la curatela, pero que se puede celebrar. O sea, no hay que deter medidas generales para todo esto. Se le sería conveniente adaptarlas, pero es una cuestión aparte. Para esta cuestión completa, lo mide el notario, utiliza los apoyos suficientes, entre ellos sus explicaciones adaptadas a la comprensión del sujeto que se trate, y se hace, si llega a tener conocimiento suficiente de lo que hace, se hace la escritura. Lo otro, las actas de notoriedad, también en la notaría. Vale, veo contestadas preguntas que han hecho con lo que acaba de decir don Manuel. Hay otra pregunta que es: ¿nuestro perfil de persona vive en un centro residencial que requiere de una asistente? Suele ser una persona con un deterioro cognitivo importante y sin familia ni persona que se responsabilice. Entiendo que se debe iniciar el trámite desde la residencia como se hacía antes de la modificación de la ley. ¿Existe algún formulario o documento específico o elaboraremos los informes pertinentes? Bueno, A ver, mejor. Sí. Claro, es una situación de lo que se denominaría a lo mejor, llegado el caso de un internamiento no voluntario, o que fue voluntario pero se ha convertido en no voluntario, en el sentido de que está ahí, bueno, quizá no contra su voluntad, pero no con su consentimiento, quiero decir, por su situación, tal vez. Lo que pasa es que al no contar con familia, que serían los legitimados para ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, debería de hacerlo o bien la residencia o bien los trabajadores sociales, o cualquier persona que tenga conocimiento de esa situación de vulnerabilidad debería ponerlo en conocimiento. Y en ese sentido se le nombraría a esa persona un defensor judicial, porque no podría ella defenderse por sí misma o actuar por sí misma en el procedimiento judicial, y se le nombraría pues para ver hasta dónde alcanzaría los mecanismos de apoyo. Lógicamente en ese caso sería una curatela representativa, y también para ver la situación personal y patrimonial. Personal, de si está debidamente asistida, y patrimonial, de ver qué se está haciendo con el patrimonio que pueda tener. Pero claro, lo que intentamos es ser constructivos y educativos para que no llegar a ese punto, es decir, con carácter previo a hacerlo. Y si no, obviamente, tanto algún familiar como tengamos nosotros conocimiento, o los trabajadores sociales que están ahí, o los propios responsables de las residencias, deberían ponerlo en conocimiento. Los juzgados competentes son los juzgados de primera instancia del domicilio de la persona con discapacidad. Y cuando me refiero a los juzgados, lógicamente me refiero también al Ministerio Fiscal, que es quien normalmente actúa en defensa de la persona con discapacidad o de la persona vulnerable, tenga discapacidad o no. Vale, voy a hacer unas cuantas preguntas, porque están aquí ahora como animándose las personas, lógicamente, con sus dudas. Hay algunas personas familiares que preguntan: si mis hermanos no quieren saber nada de mi padre, ni siquiera visitarle, ¿se pueden desheredar y quién lo decide, por ejemplo? Eso nos metemos en materia de sucesiones. Hay una figura que se llama la incapacidad para heredar por ser indigno. Por ejemplo, yo intento matar a mi padre y lo consigo. En materia de sucesiones soy indigno de sucederle. Hay una norma que dice que no le voy a suceder. Por mucho que haya un testamento, da igual, no le voy a suceder. Una serie de cosas.
se introdujo una cláusula, causa séptima, en el artículo que lo regula, que me parece que es el 756, que hablaba de el obligado a prestar alimentos a una persona, que son parientes que por ley tienen que asistir y contribuir a pagar las necesidades básicas de otro, por ejemplo, de los padres de los hijos de los padres que no tienen medios ni capacidad. El que se ha negado a eso se le considera como incapaz para suceder por causa de indignidad. ¿Es incapaz? Se haya establecido o no, lo haya sabido el padre o no, da igual. Entonces entraría en esta causa. Supongo un padre, en este caso, que no tiene capacidad para hacer un testamento. Si la tuviera, tiene otros medios, como es desheredarle. Se equipara ya en los tribunales la, digamos, maltrato psicológico al maltrato físico, que permite a los padres desheredar a los hijos. Pero claro, aquí tienen que tener capacidad para hacer testamento. En el primer caso que yo decía, simplemente no va a heredar. Otra pregunta. Soy la tutora legal de mi padre. En caso de no poder asistir a alguna consulta médica por enfermedad o quererme ir unos días de vacaciones, ¿qué debo hacer? Gracias. A ver, ella tiene la representación legal, obviamente tiene que estar al cuidado con la legislación anterior de la persona y además del patrimonio. En este caso tendría que organizarse también en torno a la persona con discapacidad, o si no, contar de los medios, como cuando los matrimonios se divorcian y tiene que trabajar, pues contar con algún medio que pueda acompañar para que esa persona no esté desatendida. En ese sentido, con alguien que pueda acompañarla a la visita médica. Lo que no se puede hacer es dejar de llevar a esa revisión o a esa cita médica. Otra pregunta también relacionada con: soy la tutora legal de mi marido, ¿tengo que modificar algo en el juzgado? Muchas gracias. Perdona, ¿era la tutora? Es tutora legal de su marido y, Vale. y pregunta si tiene que modificar algo en el juzgado a partir de ahora. Vale, no, era lo que están haciendo muchos juzgados, no los especializados, pero sí otros juzgados, es como los tutores y los curadores, además del inventario de bienes, tienen también que rendir anualmente cuentas de la persona y del patrimonio. En muchos casos se les está llamando a la vez que se hace la rendición para hacer una modificación o adaptación de la sentencia. Pero era lo que decía antes. Si la discapacidad es severa de tal manera que, aunque se modifique o se adapte a la nueva legislación, la persona con discapacidad no va a poder ejercitar sus derechos, es decir, estamos hablando de un grado de Alzheimer muy severo, tiene dos posibilidades: o solicitarlo al juzgado la adaptación y que en el plazo de un año desde que lo solicitas se modifique, o no hacer nada, que no se preocupe, y en un plazo de 3 años de oficio se hace por el juzgado. Yo en ese caso optaría por la segunda vía, es decir, que él siga haciendo la rendición de cuentas de la persona y del patrimonio, y cuando le cite el juzgado, pues que asista. En este caso, seguramente se convertirá en una curatela representativa, salvo que considere que sea suficiente una curatela representativa para algunos casos y una guarda de hechos si está viviendo con ella suya o a lo mejor de una residencia, y que coexistan, como comentaba Manuel, que las diferentes medidas pueden coexistir, ¿vale? Otra pregunta: ¿qué ocurre con lo que hasta ahora se hacía como ingresos involuntarios? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Y esto demoraría el ingreso en residencia? A ver, claro, No se han ahora... cambiado, ¿no? ¿Perdón? Que no se han cambiado. No se ha modificado. Lo que pasa es que, claro, se tendría Exactamente igual. Sí, se tendría que tener en cuenta la persona con discapacidad, que antes directamente se decía, pues tiene un diagnóstico de Alzheimer o demencia y no se le atendía. En estos casos se debería de atender con carácter previo,
para darle voz, y en ese sentido se debería de modificar, pero lo que comentaba Manuel, no se ha tocado, no se ha abordado todavía eso, con lo cual se sigue el procedimiento anterior, si bien se debería de comunicar cuanto antes al Ministerio Fiscal. Vale. Preguntan por otro lado si hay algún documento que nos pueda orientar a las familias para hacer un poder preventivo. Ahí está Manuel y los notarios especializados en discapacidad, porque como son los notarios los que lo autorizan, meternos los abogados no tiene mucho sentido, y ellos son los que sirven de apoyo a las personas con discapacidad, o si no la tienen, porque yo he hecho ya 2 poderes preventivos, uno antes de casarme y otro después, igual que he hecho 2 testamentos. Eso es bueno hacerlo si tenemos a alguien con discapacidad o si podemos prever que tengamos un accidente o cualquier cosa, por si acaso. En la práctica, para informaciones, están empezando a salir libros, pero son libros jurídicos que al profano no le van a ayudar demasiado. Hay algunas guías fáciles. En la página web de Equitas tenemos publicada alguna que puede orientar. Va a salir, está hecha y estamos esperando para presentarla, una guía ya más completa en formato de preguntas y respuestas sobre todas estas materias de la discapacidad, y hay un apartado bastante amplio para poderes preventivos. Pero, dicho esto, eso es para informarse, ¿no? La actuación en la notaría no debe ser, no digo que no sean todas, no debe ser, quiero un poder preventivo, le saco el formulario, firma aquí. Requiere más explicaciones con el interesado, más preguntas, esto quiero, esto no quiero, y adaptarlo a las circunstancias particulares de cada uno. Así debe ser. Según el compromiso con la discapacidad de cada oficina, será, porque no voy a poner aquí que todos los casi notarios somos gente maravillosa y que nos preocupamos todos muchísimo por los discapacitados. Pues, lamentablemente, ni en los juzgados, ni en las notarías, ni en las oficinas públicas, ni en Hacienda, ni en ningún sitio es así. Vale. Digo cómo debe ser. Vale. Voy a hacer dos. Por eso sería bueno acudir a notarios especializados en discapacidad. Ahí la Fundación Equitas os podría ayudar para recomendaros unos cuantos y el que vosotros estiméis mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Vale, pues 2 últimas preguntas ya por cerrar, que son ya y cuarto. Una persona dice: yo cuido a mi marido con Alzheimer. Si yo falleciera antes que él, ¿dónde pueden acudir mis 2 hijas para actuar en nombre de su padre? Probablemente, según el grado del marido, probablemente al juzgado. Sí, se quedaría... que nos nombren curadoras. Claro, le quedaría abierta esa vía, porque además lo que podría hacer el marido sería establecer, que en el caso de que fuera necesario, establecer una medida de apoyo. Quien considera, si de las 2 hijas una entiende que se preocupa o se ha preocupado más, quien consideraría que es la más idónea, la más adecuada, con independencia de que luego, como ha comentado Manuel, es el juzgado el que decide, pero entre otras cosas para aportarle datos también al juzgado, y que el marido pueda aportar datos sobre su mujer en cuanto a las preferencias que tiene y ahora cómo está, si quiere continuar viviendo en casa, si fuera posible, y si se le pudiera dar pues una asistencia en casa, si es que su patrimonio se lo permitiera, que no tener que ir a una residencia o que ésta estuviera en el entorno donde vivían, ese tipo de cosas. O sea, se debería organizar esta previsión en vida de los 3. ¿Cómo va a quedar vuestro padre cuando yo falte? ¿Cómo se va a hacer cargo de él? ¿Qué vía hay? Y en eso, recordar que unos de esos podían hacer autocordatela de otros, era el cónyuge conviviente.
puede hacer una escritura de autocuratela diciendo que a mi marido o otras preferencias legales, pues se le nombrará curador a su hija mayor, pero que los bienes se los administre su hija la pequeña, que es economista o es abogada, y lo que sea, las exposiciones que fueran. Vale, ya por último, de la misma persona vienen dos cuestiones, las leo juntas. En el caso de que se está hablando ahora la causa de indignidad, ¿tiene que venir precedida de una sentencia judicial o no es necesario? Y por último, ¿puede facilitar el enlace de la web para acceder a las guías? Sí, sí. El enlace es www.equitas.org. Es la página web de la Fundación. Sí. El otro, ¿qué era? Si se necesitaba En el caso de que se sentencia. está hablando ahora de la causa de indignidad, ¿tiene que venir precedida de una sentencia judicial o no es necesario? No, la causa de indignidad, te lo voy a leer, me parece que era 756. Sí, 756. Son incapaces de suceder por causa de indignidad, aquí saltamos al 7, tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubieran prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, que no le ha prestado las atenciones debidas según la ley. Yo, para empezar a justificarlo en el futuro, en el caso de que esté en esta situación de necesitar estas atenciones, estos codedos y sobre todo estos artículos hablan de atenciones económicas para alimentación, vestido, habitación y demás, haría una reclamación para poder ir justificándoselas en el futuro. Sí. Si es posible por el interesado, si es posible, y si no, porque quienes se encarguen del interesado. O sea, entre hermanos, oye, que me estoy ocupando de nuestro padre, estoy poniendo yo el dinero y dice, no, con el Código Civil tú no tienes que contribuir también. Una reclamación en ese sentido, tienes un acta de reclamación y en el futuro puede servir como base para alegar la indignidad. Para suceder. En estos casos, normalmente, cuando hay problemas entre la familia, acaban en sede judicial. Y en sede judicial lo que no se puede probar es como si no existiera, incluso en situaciones que se da lugar a injusticias, pero la prueba es esencial. Con lo cual, muy acertado lo que decía de poder acreditarlo. Vale. Han subido dos preguntas más. Si podemos hacerlas, las hacemos y ya concluimos. Y en el supuesto de no haber hijos y el cónyuge fallece, ¿qué ocurre? Esa es una. Vale, hay una figura que sigue estando, por lo menos en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, existen otras instituciones similares. En Madrid existe la figura del AMTA, que tendrá que cambiar de nombre, que es la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Quiero decir, cuando una persona no ha previsto, no ha hecho medidas voluntarias, no ha dispuesto, o los familiares no han dispuesto también junto con ella cuando pudieron, pues porque siempre es mejor establecer otro. No es que el AMTA no sea bueno o no sirva, sino que tiene muchos usuarios, con lo cual, y a lo mejor no los conocemos lo que es el AMTA, sin embargo, podemos conocer otro tipo de fundaciones que tenga este tipo de cargos, que sería mejor dejarlo ya previsto. Pero si no, que no exista un desasosiego excesivo más allá de dejar sola a esta persona, porque no quedaría del todo desatendida, en el sentido que la Agencia Madrileña de Tutela o Curatela de Adultos tiene la obligación de asumir ese cargo y esa protección, como también viene recogido en el propio Código Civil, que si no existe ninguna medida y nadie se hace cargo y en caso de urgencia, la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos o la institución que es la comunidad autónoma o en la competencia territorial que sea asume ese tipo de cargos, deberá actuar, ¿vale? Vale, y por último, ¿qué objetivos no cumplidos por la persona responsable del cuidado de mi padre
serían necesarios para poder ingresar en una residencia? A ver, Objetivos no cumplidos. Esa es la pregunta. no sé si es la hora, yo no me entero muy bien de la pregunta. No sé si es el estómago que está sonando. Sí, es que no sé exactamente los objetivos no cumplidos, parece O sea, ser bueno, por lo la que persona también hay que... responsable del cuidado. Vale, lo que digo, que a lo mejor también hacía referencia a eso, es que existe la posibilidad, que es uno de los supuestos en los que es necesario el letrado, existe la posibilidad de solicitar la remoción de alguno de los cargos, por ejemplo, del cargo de tutor o del cargo del curador representativo, que es cuando no ejercite bien las funciones que tenga que desempeñar o para las que se le ha nombrado, podrá, o bien la propia persona con discapacidad, o bien cualquier otra persona al Ministerio Fiscal, o ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o cualquier otro familiar, o las personas que comenté anteriormente que tienen legitimación en estos casos de provisión de determinación de apoyos, pueden ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para que se inicie, o ellos pueden iniciar el procedimiento, ¿vale? Como parte. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, pues ya acabaron aquí las preguntas. Hay personas que manifiestan que ha sido muy interesante y agradecen. Y bueno, pues yo también desde mi postura de presentación de esta conferencia, agradeceros nuevamente la ponencia, la explicación y la aclaración de tantísimos puntos que son pues como muy jurídicos y se nos escapan mucho de las manos. Y la verdad que ha sido realmente esclarecedor. Y bueno, pues nada, seguimos en contacto porque nos habéis abierto esa posibilidad, así que os lo agradecemos. Nada. Muchas gracias Muy bien. también. A Un vosotros. abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Me imagino que ahora nos